Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. El sábado pasado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un intento de magnicidio en un acto de campaña en Pensilvania. Este evento tuvo un enorme impacto y tendrá una gran influencia en la contienda presidencial de Estados Unidos. Sin embargo, no es inédito, ya que desde el año 1865, 4 presidentes norteamericanos han sido asesinados. Pero casos similares contra aspirantes al poder también sucedieron en Latinoamérica, con intentos de asesinatos y magnicidios consumados desde hace varias décadas. ¿Cuáles fueron estos casos? ¿Qué candidatos en campaña sufrieron atentados en América Latina? ¿Y qué consecuencias tuvo en la campaña electoral? Entonces, a raíz del atentado de Donald Trump, en este capítulo vamos a repasar algunos intentos, fallidos o concretados, de asesinatos a candidatos a presidente en distintos países de América Latina. Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos 2 politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los sucesos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. Y para ir empezando, Fede, y contextualizar, ¿qué pasó con Donald Trump? Bueno, este sábado pasado, el 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, Donald Trump fue víctima de un intento de magnicidio que dejó a todo el mundo atónito. Mientras estaba en el escenario, recibió un disparo en su oreja derecha y el atacante, un joven de 20 años, fue abatido por el servicio secreto instantáneamente. A pesar del susto y el sangrado, Trump fue evacuado y llevado a un lugar seguro, pero antes de ser sacado por el servicio secreto, hizo un gesto que marcará la campaña, que fue con el puño en alto en señal de no querer rendirse. Lamentablemente, un bombero que asistía al evento murió y 2 personas más resultaron heridas. Se estima que desde este hecho Trump habría subido entre 7 y 9 puntos en las encuestas de intención de voto, aumentando su brecha sobre el actual presidente y candidato demócrata Joe Biden. Y si bien esto en Estados Unidos no es la primera vez que pasa, tampoco es un hecho inédito en América Latina. No, hay muchos casos. Los más conocidos son los de México, Colombia y Brasil, pero también hay otros que tuvimos que dejar afuera de este capítulo, como por ejemplo mandatarios en funciones o expresidentes que también sufrieron intentos de atentado. Uno de estos fue el que le hicieron a Jair Bolsonaro cuando era candidato a presidente. Sí, el atentado contra Jair Bolsonaro fue un ataque que ocurrió en septiembre del año 2018 durante un acto de campaña electoral mientras Bolsonaro era candidato a la presidencia de Brasil. Mientras él se movía entre una multitud de seguidores, Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen. Después del ataque, Bolsonaro fue trasladado rápidamente a un hospital y a pesar de la gravedad de sus heridas y la gran pérdida de sangre, Bolsonaro logró sobrevivir, aunque tuvo que someterse a 4 cirugías debido a los daños causados por el ataque. En ese momento, Bolsonaro competía contra Luiz Inácio Lula da Silva en un contexto de muchísima polarización y violencia política en Brasil, después de, como muchos saben, las causas judiciales contra da Silva, el juicio político y destitución contra quien era en ese momento presidenta de Brasil y mano derecha de Lula, la señora Dilma Rousseff. El atentado contra Bolsonaro en 2018 tuvo un impacto significativo tanto en la campaña presidencial como en la política brasileña en general. ¿Y por qué? ¿Qué cambió? Bueno, porque más allá del hecho en sí, el atentado reforzó la imagen de Bolsonaro como un candidato que luchaba contra un sistema corrupto y violento. Sus seguidores, que ya lo veían como un outsider dispuesto a desafiar el statu quo, se unieron mucho más a su causa, y esta narrativa fue esencial para la campaña de Bolsonaro, que se centraba en temas de seguridad pública y una postura muy fuerte contra el crimen y la corrupción. La reacción de Bolsonaro al ataque, donde mostró una rápida recuperación y mantuvo un discurso combativo, también incluso aumentó su popularidad. Además, este ataque ocurrió en un contexto de crisis económica y, como dijimos, de un descontento generalizado con la clase política tradicional, lo que le permitió a Bolsonaro capitalizar ese hartazgo dentro de la sociedad brasileña. La combinación de estos factores contribuyó significativamente a su victoria en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.
Y en este caso vemos algunas similitudes con el ataque a Donald Trump en Estados Unidos. Además de que tanto Trump como Bolsonaro son personas allegadas y que tienen una buena relación, los dos, en su primera presidencia, llegaron al poder como outsiders, capitalizando ese descontento de la sociedad con la política tradicional. Y ante estos ataques, el que tuvo Donald Trump hace unos días en julio 2024 y el de Bolsonaro en septiembre de 2018, los dos mostraron una postura de resistencia. Y por último, los dos lograron sobrevivir a los ataques. Pero, Fede, en América Latina conocemos otros casos en donde los candidatos no sobrevivieron y murieron. Claro, uno ocurrió el 23 de marzo de 1994, que quedó marcado como uno de los eventos más trágicos de la política mexicana, cuando el entonces candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, del PRI, fue asesinado en un acto de campaña en Tijuana. Y esto marcó un antes y después en la política mexicana, porque conmocionó al país debido a la popularidad que tenía Colosio y generó diversas teorías y especulaciones sobre las circunstancias y motivaciones detrás del crimen. El ambiente político en México en ese momento era tenso y el asesinato de Colosio provocó sospechas de un posible complot, incluso implicando a altos funcionarios del PRI, incluyendo al presidente en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, aunque estas afirmaciones nunca fueron probadas. A pesar de que hay un condenado por el autor material del crimen, muchas personas en México continúan cuestionando la versión oficial y demandan una mayor transparencia en el caso. Y el asesinato de Colosio fue un punto de inflexión en México, ¿no? Sí, por varios motivos. El primero, el asesinato de Colosio ocurrió en un momento crucial, cuando México buscaba alejarse del autoritarismo e ir hacia un sistema más pluralista. Este evento sacudió la confianza pública en las instituciones y la posibilidad de un proceso electoral justo y transparente. El segundo, el PRI, el partido que gobernó México durante 70 años consecutivos, enfrentó una grave crisis de legitimidad tras este asesinato y la percepción popular de que el crimen pudo estar relacionado con facciones internas del partido contribuyó a erosionar aún más la confianza en el gobierno y en las élites políticas. Y en tercer lugar, este asesinato alteró significativamente el panorama electoral de 1994. Ernesto Zedillo fue el candidato del PRI que finalmente ganó las elecciones presidenciales en ese mismo año, pero su victoria estuvo ensombrecida por el recuerdo de la tragedia de Colosio y las dudas sobre la legitimidad del proceso. De hecho, después de esto, Zedillo fue el último presidente del PRI de estos 70 años. Y algo parecido pasó en Ecuador, pero el año pasado, que también llevó a un cambio en el resultado electoral. Sí, el 9 de agosto de 2023, un trágico suceso sacudió a Ecuador. Fernando Villavicencio, candidato presidencial del Movimiento Construye de 59 años, fue brutalmente asesinado cuando salía de un acto político en Quito, cuando un comando armado terminó con la vida de una de las voces más críticas contra la corrupción en el país. Villavicencio, quien era periodista, había sido elegido asambleísta nacional de Ecuador 2 años antes de su muerte y, decidido a llevar su lucha contra la corrupción a un nivel superior, se postuló como candidato presidencial para las elecciones extraordinarias del 2023. Su campaña fue un grito contra la corrupción, con un énfasis especial en las irregularidades del gobierno del expresidente Rafael Correa. La noticia de su asesinato dejó al país en shock, como muchas personas que nos están escuchando van a recordar. La imagen de Villavicencio como un defensor de la justicia y la transparencia se hizo aún más fuerte tras su muerte. Casi un año después, hace algunos días, el 13 de julio también, una corte de Ecuador sentenció a entre 12 y 34 años de prisión a 5 de los acusados por su asesinato. ¿Y esto tuvo efectos en la campaña? Sí, como en todos los casos que ya mencionamos, en primer lugar porque la muerte de Villavicencio alteró significativamente la dinámica de la campaña electoral, porque su asesinato resaltó esa inseguridad y esa violencia política en el país que justamente Villavicencio venía denunciando y lo convirtió todos estos temas en ejes centrales del debate electoral. Los candidatos restantes se vieron obligados a tratar la cuestión de la seguridad y a proponer soluciones para prevenir futuros actos de violencia en Ecuador.
Y en segundo lugar, porque el asesinato también aumentó la polarización en la política ecuatoriana. Se generaron acusaciones, teorías conspirativas sobre quiénes podían estar detrás del crimen, intensificando las divisiones entre los distintos partidos y los distintos grupos políticos. Y esto llevó a una de las campañas más tensas y más violentas y más confrontativas de la política y de la historia ecuatoriana. Y por último tenemos uno de los casos más trágicos de la historia colombiana, con un asesinato que ocurrió a fines de la década de los 80. Sí, donde fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, más precisamente en el 18 de agosto de 1989 en Soacha, departamento de Cundinamarca, también durante un acto de campaña, y él era el candidato a presidente de un movimiento político que se llamaba Nuevo Liberalismo para las elecciones que iban a tener en 1990. Era conocido por su postura firme contra el narcotráfico y la corrupción, y fue acribillado por sicarios del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar en ese momento, y fue un acto que conmocionó a Colombia y gran parte del mundo. Y como pasó con Colosio o con Villavicencio, también tuvo un impacto importante en la campaña presidencial. En primer lugar, porque el partido decidió elegir un sustituto para Galán en la elección, y el elegido fue César Gaviria, que era alguien cercano a Galán y compartía su visión política. Y esto llevó a que posteriormente gane las elecciones de 1990, algo que podríamos pensar que si Galán no hubiera muerto, Gaviria nunca hubiera sido presidente. La muerte de Galán generó una ola de indignación y movilización entre la población colombiana. Miles de ciudadanos participaron en marchas y manifestaciones exigiendo justicia y un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Pero además, el asesinato de Galán reforzó la determinación del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico con mayor rigor. La violencia y el asesinato de figuras públicas, sumado a la presión social, llevaron a un endurecimiento de las políticas de seguridad. Incluso se cambió la Constitución de Colombia en 1991 y además se logró una colaboración más estrecha con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de droga, en especial contra Pablo Escobar, donde los Estados Unidos fueron decisivos para su persecución y asesinato. O sea, en conclusión, lo que vemos es que la violencia política ha dejado una huella profunda y muy dolorosa en la historia de América Latina, y en todos los casos que analizamos vemos que tuvo un gran impacto en la campaña electoral de cada país. En vistas de lo que pasó el 13 de julio con el ataque a Donald Trump, tendremos que preguntarnos, ¿será decisivo esto en su campaña hacia la presidencia de Estados Unidos? Bueno, para eso vamos a tener que esperar algunas semanas más para saberlo. Con eso entonces terminamos el capítulo de hoy, esperemos que les haya gustado. Si nos están siguiendo en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan este capítulo con todas las personas que les pueda interesar. Y en YouTube nos pueden seguir y suscribir y activar la campanita, por supuesto, en @elcafecito latinoamericano. Y nos vemos en el próximo capítulo la semana que viene.